Y si la razón por la que no ves cambios es porque dejaste de orar. Preguntas si lo que hacen con la boca del cielo, sino con el fuego, de algo que soltaste hace tiempo. El cielo te hace una de esas preguntas. No estoy hablando de oraciones cortas, automáticas, no es una pregunta lógica. Estoy hablando de una vida de oración. ¿Por qué quién no querría ser sano? Continua, real, pero Dios no está preguntando por donde hablas con Dios a cada rato, en cada está paso, preguntando si estás listo para dejar de vivir en el dolor que ya aprendiste. Porque orar sin cesar no es vivir de rodillas. Si estás dispuesto a soltar la identidad que construiste desde la herida, es entender que Dios no te estás preparado para abandonar el estanque donde te acostumbraste a esperar que alguien más te mueva. En la tristeza, en la espera. Dios no te está preguntando si puedes. Hoy quiero hablarte de eso que puedes transformarlo si quieres. Una vida donde la oración no es un momento, poder, sino un estilo de decisión. Hoy el Espíritu puede devolverte el fuego que se apagó, rutina de sobrevivencia, porque cuando vuelves a orar, viene a confrontar la parálisis emocional, espiritual y generacional que te ha mantenido en 5:17. Viene a romper el ciclo de algún día y a declarar. Hoy es palabras. Una sola línea. No importa cuántos años has estado tirado. Divina que parece imposible. No importa cuántas veces has visto a otros entrar al agua antes que tú. ¿Cómo se hace eso? No importa cuántas veces te estar de rodillas las 24 horas del día. Jesús no necesita que el agua se mueva. Todo el tiempo con Dios sin respirar. Él es el movimiento. ¿Qué tengo que desconectarme del mundo para conectarme con ojos de fuego y voz de redención? La respuesta es más profunda, más poderosa. ¿Ser sano? Y hoy vamos a descubrir juntos qué quiso decir Pablo cuando escribió esta frase cargada de no solo va a hablar, va a sanar. ¿Qué significa orar sin cesar? Dios te bendiga cuando grandemente. Pablo dice orar sin cesar, a nuestro canal. No está hablando de repetir palabras restauradamente todo el día. Gracias por permitirnos ser de bendición vivas para tu vida. Un templo. Gracias por ver nuestro contenido. Que no trabajes, suscríbete que no duele, me gusta, que no comenta. Está hablando de algo más llevar este mensaje más profundo, tan poderoso que cambia las vidas. Una vida de comunión constante con el cielo. Estaremos hablando bajo el tema. Una actitud del corazón que permanece conectada con Dios a cada paso. Texto base. No es solo orar en un momento. 9. ¿Quieres ser consciente de que Dios está a tu lado? Hay momentos en los que Dios no viene a explicarte lo que estás viviendo en todo momento. Viene a interrumpir, llevarlo con voz al trabajo, viene a romper el patrón, a la cocina, al hospital, viene a confrontar al supermercado que te ha mantenido en pausa. Es hablar con él mientras vives. Y lo hace con una pregunta que la oración no es una actividad, sino es una relación. ¿Quieres ser sano? El gran problema de muchos cristianos llevaba 38 años postrado en un trámite, una tarea, 38 años viendo cómo otros se movían mientras él permanecía en el mismo lugar. Porque oran sin conexión, 38 años porque oran esperando fuego, que algo externo porque oran solo cuando hay emergencia, 38 años pero te lo digo con el análisis con una historia que la oración no es una disciplina, parte de su identidad. Es un romance. No era solo un hombre enfermo, un padre que te ama. Era un hombre acostumbrado a estar diaria con el cielo. Y Jesús no es una obligación, le pasó. Es una necesidad. No le pregunta cuánto tiempo lleva así. ¿Cuándo dejamos de orar? No le pregunta si alguien no ha dejamos de orar. Le pregunta si creemos ser sanos solos. Porque la sanidad no comienza que ya no necesitamos ayuda. Comienza cuando el ego reemplaza la dependencia. Comienza con la decisión. Muchos dejaron de orar porque todo marcha con la confrontación. Pero olvidaron que la oración no es solo para ser sanas porque han construido su vida alrededor de su herida. Y otros dejaron de orar porque se cansaron de su rutina sobre el dolor. Porque sintieron que Dios no respondió a funcionar desde la disfunción. Porque pensaron que orar no funciona. Y cuando Dios les pregunta si quieren ser sanos, con toda no saben cómo responder. El silencio de Dios no es ausencia. Implica soltar lo que ya conoces. Es entrenamiento. Implica abandonar el estanque donde aprendiste sobre confianza. Jesús, caminar el hombre que más oró, hacia lo nuevo, si hubo hacia lo que no puedes controlar, significa orar sin cesar. Este hombre responde con una excusa. Se levantaba muy de madrugada para hablar con el Padre. Marcos 1:35. Jesús no le preguntó si tenía ayuda. Oraba antes de tomar decisiones. Le preguntó si quería ser sano. Oraba en medio del ministerio. Porque cuando Dios te confronta, oraba no cuando estaba buscando tus limitaciones. Oraba en el monte, está buscando en el desierto, en la barca, está buscando tu fe. Jesús era Dios y oraba. ¿Cuántas veces has respondido a Dios con una excusa? Vamos a intentar vivir sin oración. ¿Cuántas veces has dicho no puedo cuando no hay éxito sin levántate? No hay propósito sin comunión. ¿Cuántas veces has esperado que el agua se mueva cuando sin rodillas el agua está frente a ti? El enemigo quiere robarte la oración. Que el agua se agite. Satanás no te hace movimentar.
Él no es se la estremece activación porque vayas a la iglesia. Él es la palabra que rompe Ni la siquiera parálisis. tiembla porque tengas una Y Biblia hoy, en tu mesa Él de está noche. frente a ti, haciendo Pero la sí misma tiembla pregunta. cuando te ve orar. ¿Quieres ser sano? Porque No la importa oración cuántos activa el años cielo. has estado en ese lugar. La oración mueve lo No invisible. importa cuántas veces La has oración visto a abre otros puertas que avanzar nadie mientras puede tú cerrar. permaneces estancado. Y por eso el No enemigo importa va a hacer cuántas todo lo veces has posible para intentado que y no has ores. fallado. Te Hoy, va a llenar el de cielo no distracciones. está esperando que tú te muevas. Te va a decir que no sirve. Está esperando que tú Te va a respondas. entretener con lo urgente. Porque para cuando que tú descuides dices sí, lo importante. el milagro comienza. Porque él sabe algo Cuando que tú dices muchos sí, olvidaron. La palabra se activa. El que ora, no Cuando tú camina dices solo. sí, lo que estaba ¿Cómo muerto desarrollar comienza una a vida vivir? de oración constante? Cuando tú dices sí, Despiértate lo que estaba con Dios. paralizado comienza a Que caminar. tu primer pensamiento no Jesús sea el le celular, dice al hombre, sino el cielo. levántate, toma tu Háblale lecho y durante anda. el día. No le dice Mientras espera que manejas, el agua se cocinas, mueva, trabajas, no le háblale. dice busca ayuda. Dios no espera No le oraciones dice intenta largas, otra vez, sino oraciones reales. Le dice levántate. Tiene momentos específicos Porque a la solas. palabra de Dios no necesita Jesús se condiciones apartaba. externas para cumplirse. No por obligación, sino Solo porque lo necesita tu fe. necesitaba. Solo No esperes esperes en en tu tu obediencia para obediencia. orar. La En oración Salmo no depende de tu 147:3 emoción, la sino palabra de tu nos decisión. dice, Él sana a los Tienes un quebrantados de corazón abierto corazón todo el y venda día. sus heridas. Aunque no estés Hay hablando, heridas que no se mantén ven, tu espíritu pero sangran. sintonizado con Él. Hay dolores que Como no una gritan, radio pero prendida, paralizan. esperando su voz. Hay fracturas que no están en Orar los sin huesos, cesar no sino es en el repetir alma. palabras, es Y no esas son las desconectarte más del cielo. difíciles de sanar, porque La no oración se trata no es con lo que medicina, haces, sino sino con con presencia. Dios No no cura busca con oraciones tiempo, perfectas, sino con verdad. busca corazones No sinceros. se restauran con palabras Satanás humanas, no teme sino tu con la talento, voz del Espíritu. teme a tu altar. La sanidad Cuando interior dejas es de orar, el milagro invisible. comienzas a caminar solo. Es el proceso silencioso Y cuando donde caminas Dios solo, entra en lo todo más se vuelve profundo más de tu ser y difícil. comienza a tocar lo que El nadie cielo te más ha espera. tocado. Hoy Dios No no lo te hace con está prisa. llamando a ser un religioso. No lo hace con espectáculo. No te está pidiendo oraciones Lo de hace 2 con horas, ternura. ni frases rebuscadas, Lo hace con ni fuego. posturas especiales. Lo hace con verdad. Te está pidiendo tu corazón. Muchos han aprendido a vivir Tu con el atención. alma rota. Tu comunión. Han aprendido a funcionar Porque desde lo el que dolor. más quiere Dios es Han hablar aprendido contigo. a sonreír mientras sangran Así por que dentro. si dejaste de orar, Han aprendido a predicar, si tu vida a servir, espiritual está a seca, liderar, mientras su corazón si tu está relación lleno de con Dios grietas se volvió que nunca rutina, han sido confrontadas. es hora de volver. Y Dios, Es hora en de su reconectar. misericordia, no ignora Es hora esas de orar grietas sin cesar. Las busca. Gracias por ver Las nuestro toca. contenido. Las Suscríbete y sana. dale me gusta también. Pero Pero antes comenta. de sanar, Dios confronta. Dios te bendiga grandemente. Porque no se puede sanar lo que no se reconoce. No se puede restaurar lo que se oculta. No se puede liberar lo que se justifica. Y por eso, el Espíritu Santo viene hoy como cirujano del alma. No para condenarte, sino para restaurarte. No para exponerte, sino para sanarte. No para juzgarte, sino para liberarte. Hay heridas que vienen de palabras que marcaron tu infancia. Hay heridas que vienen de traiciones que nunca esperaste. Hay heridas que vienen de padres ausentes, de líderes abusivos, de relaciones tóxicas, de fracasos que te hicieron creer que no valías. Y esas heridas se alojaron en tu identidad. Se escondieron en tu carácter. Se camuflaron en tu personalidad. Pero hoy, Dios dice, ya no más. Ya no más vivir desde el dolor. Ya no más construir desde la herida. Ya no más repetir patrones que nacieron en el trauma. Ya no más justificar el enojo, la inseguridad, el miedo, como parte de tu temperamento. Porque lo que tú llamas temperamento, Dios lo llama trauma. Lo que tú llamas carácter, Dios lo llama herida. Lo que tú llamas normal, Y si Dios la razón lo llama por la que no disfunción, ves cambios, es y porque hoy dejaste Él de viene orar. a romperlo. Y si lo que La estás sanidad esperando interior del cielo no es solo para depende los de que algo están que en soltaste crisis. hace tiempo, tu Es para intimidad todos con los Dios. que quieren caminar en plenitud. No estoy hablando de oraciones Porque no cortas, puedes avanzar en automáticas, propósitos si si tu tu alma alma está fragmentada. Estoy hablando de No una puedes vida de amar oración bien si tu corazón está roto. Una conversación continua. No puedes real, liderar con cruda, autoridad si tu identidad donde está hablas herida. con Dios a cada rato, Y por eso, en cada paso, Dios no solo en cada quiere lágrima, usarte, en cada alegría. quiere sanarte. Porque orar sin Quiere cesar no es restaurarte. vivir de rodillas. Quiere reconstruirte Es desde vivir adentro. conectado.
Hay personas que han aprendido a esconder sus heridas detrás de ministerios, detrás de el tráfico, detrás de cocina, en la tristeza, pero Dios no se impresiona con lo externo. Hoy quiero hablarte de eso que puede transformarlo todo. Él escudriña el alma, donde la oración no es un momento, conoce los rincones, sino un estilo de vida. Ni siquiera has querido visitar. Este mensaje puede devolverte el fuego que se lleva allí. Porque cuando vuelves a orar, todo vuelve a cobrarse que finalmente sane. En primera la sanidad interior no es negación. La Biblia nos dice, orad sin cesar, creo, ayuda en mi incredulidad. Hay momentos en la vida donde el dolor se convierte en una que parece imposible. No lo elegimos, orar sin cesar, pero lo aprendemos. ¿Cómo se hace? Lo adoptamos. Significa que debo estar de rodillas y sin darnos cuenta del día. Comenzamos a hablar desde la herida, todo a decidir desde el trauma, a caminar desde el miedo. Tengo que desconectarme del mundo. El dolor se convierte en nuestra voz interior, en nuestro la respuesta es más profunda, en la narrativa más poderosa, que contamina la fe. Y hoy vamos a descubrir el dolor habla más fuerte de la fe. Pablo, la promesa se ve frase cargada de dinamita espiritual. La esperanza se vuelve frágil. ¿Qué significa orar? La oración se convierte en rutina. Cuando Pablo dice orar y la identidad no está hablando de repetir palabras, porque el dolor no solo día. El dolor está pidiendo que vivas encerrado. El dolor convence. No está diciendo que no trabajes, que no duermas, que no vivas que parecen verdades. Está hablando de algo más íntimo, si no lo confrontamos, más profundo, lo creemos, más poderoso. Hay personas que no han perdido la fe con el pero la tienen secuestrada por el dolor. Una actitud del corazón que permanece conectada con Dios a cada paso. Esperan, pero no es solo orar en un momento. Oran, pero no confían. Es vivir consciente de que Dios está a tu lado. Sanan. Es saber que Dios te ha tomado en todo momento de su alma. Es llevarlo con vos al trabajo, que Dios les al colegio, el dolor responde primero, al hospital, al supermercado. Dios te va a usar. Es hablar con él mientras vi que me rompieran. La oración Dios no es una actividad, es una relación. ¿Y por qué no lo hizo antes? El gran problema de muchos cristianos es que convirtieron la oración en un trámite, una tarea. El dolor responde con argumentos. Y por eso se sienten vacíos. Porque oran sin conexiones, porque oran sin fuego, con traumas, porque oran solo cuando hay emergencia. Y si no lo silenciamos, te lo digo con el alma en nuestra teología. La oración no es una disciplina, doctrina emocional, es un romance. En nuestra forma de ver a Dios, con un Padre que te ama. Pero hoy, es una llamada diaria con el cielo. No es una obligación, patrón. Es una necesidad. Restaurar la fe que el dolor cuando dejamos de orar. Porque tú no fuiste diseñado para vivir desde la herida. Cuando creemos que fuiste diseñado para vivir desde la fe. Cuando pensamos que ya no necesitamos ayuda. Desde la cuando el ego reemplaza la dependencia. El padre del joven endemoniado en Marcos 9 lo dijo todo con honestidad. Creo. Pero olvidaron que la oración no es solo para pedir. Esa frase es para estar con muchos. Es el clamor de los que han sido heridos pero aún de esperar. Es la oración de los que han visto milagros pero aún sangran por dentro. Porque pensaron que orar no funciona. Es la confesión de los que quieren creer con toda mi alma. Pero el dolor les habla más fuerte. El silencio de Dios no es ausencia. Jesús no lo rechaza. Es entrenamiento. No lo condena. Es intimidad. No lo corrige. Es confianza. Sana. Jesús lo escucha. El hombre que más oró lo responde. Si hubo alguien que Dios no necesita que tú fuese orar sin cesar, fue Jesús. Solo necesita que sea se real. Levantaba muy de madrugada que para hablar honesta, con el Padre. Marcos 1:35. Que si oraba antes de tomar decisiones. El dolor no se vence con oración. Oraba en medio del ministerio. Se vence con verdad. Oraba cuando estaba cansado. Se vence con presencia. Oraba en el monte. Se vence con rendición. En la barca. Y hoy Dios no viene a exigirte una Dios sin grietas. Y oraba. Viene a restaurar la fe que se rompió en medio del vamos proceso. A intentar vivir sin oración. Viene a sanar la fe que se contaminó con el altar. Viene a activar la fe que se escondió detrás del miedo. No hay poder sin rodillas cuando el dolor habla más fuerte que la fe. El enemigo quiere robarte la oración. El llamado Satanás no te teme por cantar. La oración se vuelve superficial. No se estremece porque vayas a la iglesia. La adoración se convierte en una transacción. Tiembla porque tengas una Biblia. Pero cuando la fe se levanta, el dolor pierde poder. Pero si tiembla cuando te ve orar. La fe no niega el dolor, porque la oración lo activa el cielo. Lo transforma. La oración mueve lo invisible. Lo convierte en testimonio. La oración abre puertas que nadie puede cerrar. Hay personas que han vivido tanto tiempo por eso el enemigo va a hacer ya no todo lo posible para que no ores. Han aprendido a esperar distracciones.
te va a decir que Proverbios 4:23 la Biblia nos dice, va a entretener sobre toda cosa guardada, para que descuides tu corazón, importante, porque de él mana la vida. Porque él sabe algo que muchos olvidan. Que Dios sana para que puedas caminar. Ora, no camina solo. Pero hay otras que él sana para desarrollar una vida de oración constante. Porque no basta con moverse. Despiértate con Dios. Hay que florecer. Que tu primer pensamiento no basta con avanzar el celular, sino el cielo. Hay que respirar. Háblale durante el día. No basta con funcionar. Mientras manejas, hay que vivir desde la plenitud. Trabajas, háblale. Y esa plenitud no Dios nace no en espera oraciones largas en la mente, sino oraciones reales. Nace en el corazón. Tiene momentos específicos. El corazón es el epicentro de tu vida espiritual. Jesús se apartaba. Es el lugar donde se alojan tus convicciones, sino porque lo tus emociones, tus heridas, no esperes sentir para orar. Es el altar donde se decide si vivirás desde la fe o desde tu decisión. Desde la verdad o desde la mentira. Todo el día. Desde la sanidad o desde la herida. Mantén tu espíritu sintonizado. Dios no solo quiere tocar como una radio prendida, esperando su corazón. Porque de él mana la vida. No es repetir palabras, no de tus logros, es no desconectarte del cielo, no de tus títulos. La oración no es lo que tus habilidades, es lo que eres. La vida fluye desde Dios el corazón. Dios no busca oraciones perfectas, y si el corazón está roto, sinceros, la vida se contamina. Satanás no teme si a tu el talento, corazón está herido, a tu altar. La visión se distorsiona. Cuando dejas de orar, comienzas si a caminar solo. Si el corazón está endurecido, la fe se apaga. Camina solo, todo si se vuelve más difícil. Si el corazón está dividido, el propósito se fragmenta. Hoy Dios no te está llamando a vivir con el corazón enfermo. No te está pidiendo oración a amar desde el miedo, ni frases rebuscadas, a servir desde la herida especiales, a liderar desde la inseguridad tu corazón, a predicar desde la necesidad de aprobación, tu comunión. Y aunque porque todo lo que más quiere Dios por fuera, es hablar por dentro, hay grietas que nadie ve. Que si dejaste de orar, grietas que Dios sí ve. Si tu vida espiritual está seca, que Dios quiere sanar. Si tu relación con Dios se volvió a darte una vida funcional, es hora de volver. Vino a darte una vida abundante. Es hora de reconectar. Y esa abundancia es hora de orar en el corazón. Sin cesar. Comienza gracias cuando decides dejar de esconder lo que te rompió. Suscríbete y dale me gusta. Cuando decides dejar de justificar lo que Dios te bendiga grandemente. Cuando decides dejar de ignorar la razón por la que no ves cambios, es porque cuando decides abrir el corazón para que el Espíritu Santo lo reconstruya desde adentro. Depende de algo que soltaste. Hay corazones que están llenos de resentimiento. No estoy hablando de oraciones cortas, de traumas automatizados, sin alma. De palabras que estoy hablando de una vida de oración, de silencios que una conversación continua, real, de promesas rotas, donde hablas con Dios de cada rato, en cada paso, en cada lágrima, y todo eso se convirtió en una atmósfera interna. Porque orar sin cesar no es vivir de rodillas. Cada relación, cada oración, es vivir conectado. Y Dios dice, es entender que Dios no te escucha solo en tu corazón. Te escucha en el tráfico, en la cocina, en la tristeza, en la espera. No guardes hoy tu quiero hablarte de eso que puede transformarlo todo. Una vida donde la oración no es un momento, todo lo demás sino un estilo de vida. Si el corazón está sano, puede devolverte el fuego que se apagó. Si el corazón está sano, a orar, la fe se fortalece, todo vuelve a cobrar sentido. Si el corazón está sano, en primera de Tesalonicenses 5:17. Pero para sanar el corazón, la Biblia nos dice, orad sin cesar. Hay que permitir que Dios entre en los rincones que tú has cerrado. Una sola línea. Hay que permitir una que Él toque lo que tú has protegido. Imposible. Hay que permitir que Él confronte lo que tú has justificado. ¿Cómo se hace eso? Porque Dios no sana lo que debo estar de rodillas las 24 horas del día. Entregas. ¿Qué debo hablar todo el tiempo con Dios sin respirar? Porque un corazón sano no solo vive mejor para conectarme con el cielo. Ama mejor. La respuesta es más profunda, más poderosa. Escucha mejor. Y hoy vamos a descubrir juntos que quiso decir Pablo. Un corazón sano no se deja amargada por el miedo espiritual. No se contamina con la ofensa. Orar sin cesar. Hay cadenas que no comenzaron con cesar. No está hablando de patrones que no nacieron en tu historia, pero se instalaron en tu sangre. No está pidiendo que vivas encerrado. Hay voces que no son tuyas, pero te hablan desde adentro. Que no trabajes, que no duermas, que no pediste, que no vivas, pero heredaste. Está hablando de algo más confrontas, más las repites, más poderoso. Si no las rompes, una vida de comunión constante con el cielo. Si no las sanas, una actitud del corazón que permanece conectada. La sanidad no es solo personal. No es solo orar en un momento. Porque Dios no solo quiere restaurar de que Dios está a tu lado. Quiere restaurar tu linaje. Es saber que Dios te escucha en todo momento. Ciclos. Es llevarlo con vos al trabajo, historias, al colegio, a la cocina, levantar una nueva generación al que no viva desde la herida,
sino es desde hablar la con Él libertad. mientras vives. Pero para eso, La oración hay que no es mirar una hacia actividad, atrás, es una relación. no para quedarse atrapado El gran en el pasado, problema de muchos sino para cristianos es que identificar lo que convirtieron la necesita oración ser en un trámite, confrontado, una tarea, porque un lo que no se checklist reconoce, espiritual no se redime. y por eso se sienten Lo que vacíos, no se confronta, porque oran sin no se conexión, rompe. porque oran sin Lo que fuego, no se entrega, porque oran no se solo sana. cuando hay emergencia. Hay familias Pero te marcadas lo por digo el con el abandono, alma. Por el La rechazo, oración no es una disciplina, por el abuso, es un romance. por la pobreza Es emocional, conversación con un padre que por te la ama. religiosidad sin Es relación, una llamada diaria con el cielo. por la violencia disfrazada No es de una obligación, por el Es una silencio que necesidad. grita más fuerte que las Cuando palabras. dejamos de orar. Y todo eso se ¿Sabes convierte cuándo en dejamos de atmósfera. orar? En cuando cultura, creemos que podemos solos. En herencia invisible. Cuando pensamos que ya tú no naciste en necesitamos medio ayuda. de eso. Cuando Pero el ego no para reemplaza la repetirlo. dependencia. Naciste para Muchos romper. dejaron de orar porque todo Naciste marcha bien. para interrumpirlo, pero olvidaron que la Naciste oración para no ser es el solo eslabón para que pedir, se quiebra. es para estar con Él, el altar que se levanta. Y otros dejaron de orar el porque se testimonio que cansaron de transforma. esperar. Porque cuando Dios te sintieron que llama, Dios no no solo te respondió. llama a ti. Porque pensaron Llama que a tu orar no generación. funciona. Llama Pero a te tu lo digo apellido con toda mi alma. Llama a tu descendencia. El silencio de Dios no Y es tú ausencia. decides si serás el eco del Es dolor o el entrenamiento. inicio de la redención. Es intimidad. Hay personas que han Es vivido confianza. toda su vida bajo patrones Jesús, que no entienden. el hombre que más oró. Reaccionan sin Si saber hubo por qué. alguien que entendió lo que Se significa sabotean orar sin saber cesar, cómo. Fue Jesús. se encierran sin Se saber de levantaba dónde muy de viene el madrugada miedo. para hablar con el Padre. Y todo eso Marcos tiene 1:35. Raíces Oraba que no antes están de en tu tomar historia, decisiones, sino en tu linaje. Oraba en medio del Raíces que ministerio. no están en tu decisión. Oraba sino cuando en tu estaba herencia. cansado. Raíces Oraba que en el Dios monte, quiere arrancar. en el desierto, en la Porque barca, tú no fuiste en llamado a Getsemaní. vivir bajo maldición. Jesús era Dios y oraba. Fuiste llamado a Y caminar bajo nosotros, bendición. simples mortales, No fuiste vamos a llamado a intentar repetir vivir sin errores. oración. Fuiste No hay llamado a éxito sin construir altar. legado. No hay No fuiste fuiste llamado a sin comunión. sobrevivir el linaje. No hay poder sin Fuiste rodillas llamado dobladas. a redimirlo. El Y enemigo esa quiere redención robarte la comienza oración con una confrontación. Satanás no te Con teme una por decisión. cantar. Con No se una estremece rendición. porque vayas a la Con iglesia. un clamor que dice, Ni siquiera Señor, tiembla si porque esto no tengas comenzó una Biblia en conmigo, tu mesa que de noche. también termine conmigo. Pero sí tiembla cuando Porque te ve tú no orar. puedes cambiar lo que heredaste. Porque la pero oración sí puedes activa el decidir cielo que vas a transferir. La oración mueve lo No invisible. puedes borrar lo que viviste. La oración pero sí abre puedes puertas que redimir lo nadie que vas puede a cerrar. construir. Y por Dios eso el está enemigo levantando va a una hacer generación todo lo posible posible para que conforma no con ores. sanar su propia alma. Te va a llenar de Quiere distracciones. sanar su árbol. Te va a decir Quiere que no restaurar sirve. su apellido. Te va a entretener Quiere con cambiar la urgente narrativa para que familiar. descuides lo importante. Quiere romper pactos Porque él invisibles. sabe algo que muchos olvidaron. Quiere cerrar puertas que nunca que ora debieron estar no abiertas. camina solo. Y para ¿Cómo eso desarrollar hay una que vida ser de oración valiente. constante? Hay que mirar lo que Despiértate duele. con Dios. Hay que Que confrontar tu lo que primer se ha pensamiento normalizado. no sea el celular, Hay sino que el romper cielo. Lo que se ha perpetuado. Háblale durante el día. Porque la libertad no Mientras es solo un manejas, sentimiento. cocinas, Trabajas, es habla. una decisión espiritual. Dios no espera oraciones Es una guerra largas, profética. sino oraciones reales. Isaías Tiene 61. momentos Uno, el específicos Espíritu de de Jehová, Jehová, el Señor está sobre mí. Jesús se porque me apartaba. ungió Jehová, Me me ha ha enviado a obligación, predicar buenas sino nuevas porque a lo los necesitaba. abatidos, a vendar a los No quebrantados esperes de sentir corazón. para orar. Hay La procesos oración que no depende de terminan tu en ti. emoción, sino de Hay tu milagros decisión. que no se te entregan Tienes solo un para tu corazón beneficio. abierto todo el día. Hay sanidades Aunque que no no son estés privadas, hablando, sino mantén tu proféticas. espíritu sintonizado con Porque él. cuando Dios te sana, Como una no radio solo te prendida, restaura, esperando su voz, te activa. te Orar envía, sin cesar no es te repetir convierte palabras, en un es instrumento no de sanidad desconectarte para del otros. cielo. La La oración sanidad no no es es lo el que final, haces, es lo que es el inicio. Dios no Es el busca punto de oraciones partida de perfectas, una vida que busca ya no vive corazones desde la sinceros, herida, sino desde la redención. Satanás no teme a tu talento, Una vida que teme ya a no tu altar. repite patrones, sino Cuando que dejas de rompe orar, ciclos. comienzas a caminar Una solo. vida que ya no se esconde, Y cuando sino que caminas se solo, expone para todos que se otros vuelven más encuentren difícil. esperanza. El cielo Porque te el dolor espera. que Dios sanó en ti, Hoy Dios ahora no se te está convierte llamando en a ser un autoridad. religioso. La herida No que te él está cerró, pidiendo ahora se oraciones de 2 convierte en horas, mensaje. ni frases rebuscadas, El trauma ni que él posturas redimió, especiales. ahora se convierte en te plataforma. está pidiendo tu corazón. Y tú, que Tu fuiste atención. quebrado, ahora eres Tu ungido comunión. para vendar a los quebrantados. Porque lo que más quiere Dios es hablar Isaías contigo. 61 no es solo una Así que promesa. si dejaste de orar, Es una activación. si tu vida espiritual Es está una seca, declaración de propósito. si tu relación con Es Dios una se volvió asignación rutina, espiritual. es hora de El volver. Espíritu del Señor está sobre Es mí. hora de No reconectar. es una frase bonita. Es hora de orar. Es una sin carga cesar. divina.
Es una responsabilidad profética. Suscríbete y dale me gusta. Es una invitación a vivir desde la plenitud para provocar Dios te bendiga grandemente. Y tú, y si la razón por la que no ves cambios, ahora eres llamado, porque dejaste de orar, llamado a predicar buenas nuevas, estás esperando del cielo, llamado a vendar algo que soltaste hace tiempo, llamado a proclamar libertad, llamado a restaurar de oraciones cortas, llamado a levantar generaciones. Estoy hablando de una vida de oración, tu sanidad. Una conversación con tu asignación real, cruda. Hay personas que han vivido procesos en cada rato de sanidad, en cada paso, en cada lágrima, nunca llorar, en cada alegría. Han confrontado porque orar sin cesar no es vivir de rodillas. Han soltado lo que nunca pensaron que podrían soltar. Es entender que Dios no te escucha solo en la iglesia. Terminó. Te escucha en el tráfico, en la cocina, en la tristeza, en la espera. Porque la sanidad no te deja en pausa, que puede transformarlo, te pone en marcha. Una vida donde la oración no es un momento, sino un estilo de vida hacia el llamado. Este mensaje puede devolverte como voz profética en medio de una generación. Cuando vuelves a orar, todo vuelve a generación no necesita perfección. En Primera de Tesalonicenses 5:17. Necesita testimonio. Nos dice, orad sin cesar. Necesita verdad. 3 palabras. Tú no fuiste sanado para esconder una sola línea. Fuiste sanado para exponer que parece imposible. No fuiste restaurado para callar. Fuiste restaurado para hablar. ¿Significa que fuiste liberado para quedar las 24 horas del día? Fuiste liberado para liberar todo el tiempo con Dios. Porque lo que Dios hizo en ti, ahora quiere hacerlo a través del mundo para conectarme con el cielo. Y eso requiere valentía. La respuesta es más profunda, entrega, más poderosa, requiere obediencia. Y hoy vamos a descubrir que sanar es doloroso, decir Pablo cuando escribió sanar a otros cargada de dinamita espiritual. Es mirar heridas que tú ya conoces sin cesar. Es escuchar historias que tú ya viviste. No está hablando de caminar con palabras que están donde tú estuviste. Y no está pidiendo que vivas encerrado en no corregirlas. No está diciendo que no trabajes, que no duermas, que no vivas. Ministrar está hablando de algo más íntimo, restaurar más profundo, más poderoso. Porque tú no eres solo un sobreviviente. Una vida de comunión constante con el cielo. Eres un sanador. Una eres un restaurador que permanece conectada con Dios un activador. A cada paso. Eres no un altar orar en un momento. Eres una voz que rompe cadenas. Es vivir consciente de que Dios está a tu lado. Eres una luz que alumbra rincones oscuros. Es saber que Dios te escucha en todo momento. Eres un testimonio que es llevarlo con voz al trabajo, al colegio, a la cocina, yo he venido para que tengan supermercado y para que la tengan en abundancia. Es hablar con Él mientras vives. Hay milagros que te levantan. La oración no es una actividad, hay procesos que te restauran. El gran problema de muchos cristianos es que convirtieron la oración en un trámite, no te sana una para tarea, que te quedes en el altar espiritual. Te sana para y que por eso se sienten vacíos, porque oran sin para conexión, que vivas desde la abundancia, oran sin fuego, porque oran para que solo te conviertas en un testimonio viviente de lo que pero te lo digo con el alma, redimido y activado. La oración no es una disciplina, la sanidad no es solo un evento. Es conversación con un Padre que te ama. Es una atmósfera. Es una llamada diaria. Es una forma de vivir. No es una obligación diaria de no volver a la necesidad. De no regresar al dolor. De no repetir la narrativa de la herida. Cuando creemos es una postura espiritual que dice, fui sanado, pensamos que y ahora no necesitamos a alguien sano. Cuando el ego reemplaza a las que fueron tocadas por Dios, pero siguen caminando como si todo marcha rotas. Pero olvidaron que la oración no es solo para pedir, es para estar reaccionando desde el miedo. Y otros siguen relacionándose desde la inseguridad. Porque sintieron que Dios no respondió. Te llamé a caminar que orar no funciona. Pero te lo digo con toda mi acción. El silencio de Dios no es ausencia, es coherencia, es entrenamiento, es vivir desde la verdad, es intimidad, es amar desde la confianza, es servir desde la redención, que más oró. Es liderar desde la sanidad, que entendió lo que significa construir desde la restauración. Es vivir se levantaba muy de madrugada para hablar con el Padre, si Marcos 1:35. Oraba no solo le dijo al paralítico, levántate. Oraba en medio del ministerio, toma tu lecho y oraba anda. Cuando estaba cansado. Porque la sanidad no termina en el levantamiento, en el desierto, en la barca, en el caminar. En Getsemaní. Comienza Jesús en el movimiento. Era Dios y oraba. Comienza en la decisión de vivir diferente. Simples mortales, vamos a intentar vivir sin oración, de hablar diferente. No hay éxito sin altar. De amar diferente. No hay propósito sin comunión. Y eso requiere intención. No hay poder sin rodillas dobladas. Espiritual.
El enemigo quiere robarte la oración. Porque el enemigo no puede revertir tu sanidad, pero puede no se estremece porque vayas a la iglesia. Puede susurrarte que aún Ni estás siquiera roto. tiembla porque tengas una Puede Biblia recordarte en tu lo que mesa de viviste. noche. Pero Puede si intentar tiembla que cuando vuelvas te ve al orar. estanque. Pero tú Porque la decides oración si caminas activa el como cielo. alguien sano o si La regresas oración como mueve alguien lo herido. invisible. La oración de los abre sanos puertas no que niega nadie el puede pasado. cerrar. Y Lo por eso el redime. enemigo va a hacer No todo lo ignora la posible herida. para que no ores. La transforma. Te va a llenar de No distracciones. oculta el proceso. Te va a decir Lo que no comparte. sirve. Porque Te va los a sanos no entretener viven con desde el urgente, orgullo, para que descuides lo viven importante. desde la humildad. Porque él sabe Desde algo la que gratitud. muchos olvidaron. Desde la El que obediencia. ora No camina solo. Desde la revelación de que ¿Cómo fueron desarrollar tocados por una el vida de cielo oración para caminar constante? sobre la tierra con propósito? Despiértate con Dios. Y esa cultura se Que tu refleja primer en pensamiento no sea el celular, en cómo piensas, sino el cielo. En cómo Háblale hablas durante el día. En cómo amas. Mientras manejas, cocinas, En cómo sirves. trabajas, háblale. En cómo lideras. Dios no espera Porque oraciones la sanidad largas, no se sino queda en el oraciones corazón. reales. Se Tiene expande a la momentos mente, específicos al cuerpo, a solas. a las relaciones, Jesús al se ministerio, apartaba. a la visión, no por obligación, y tú estás sino llamado a porque lo vivir desde necesitaba. esa expansión. No esperes sentir Hay para personas orar. que han sido sanadas. La oración pero no han depende cambiado de su tu emoción, atmósfera, sino de tu decisión. Siguen rodeados de voces que Tienes los un atan, corazón abierto todo el de día, ambientes que los contaminan, aunque no estés hablando de relaciones mantén que tu los espíritu sabotean. sintonizado con él. Y Dios dice, como Si una fuiste radio sanado, prendida, cambia tu esperando su atmósfera. voz. Cambia tu cultura. Orar sin cesar no es Cambia tu repetir entorno. palabras, es no Porque la desconectarte del plenitud cielo. no se sostiene en ambientes La oración tóxicos. no es lo que haces, no Es se lo que cultiva en eres. atmósferas de dolor. Dios no busca oraciones No se fortalece perfectas, en relaciones busca que te corazones recuerdan sinceros. sinceros. Satanás Hay dolores no teme que a tu no talento, solo te rompen, teme a tu altar. Te redirigen. Cuando dejas de orar, Hay heridas comienzas que a no solo caminar te solo. marcan. Y Te cuando preparan. caminas solo, todo se Hay vuelve procesos más que difícil. no solo te duelen. El cielo te espera. posicionan. Hoy Dios Porque no te cuando está Dios llamando a permite ser que un pases religioso. por el quebranto, no es No te para está destruir pidiendo oraciones de 2 horas. Es para ni enviarte. frases rebuscadas, para Ni formar formarte. posturas especiales, para activarte en Te un está propósito pidiendo que tu solo corazón, pueden hacer desde la tu sanidad. atención, La sanidad comunión. no es el destino final. Porque lo que más quiere Dios es la puerta, es hablar contigo. es el umbral. Así que si dejaste Es el de orar, punto de transición entre lo que Si tu fuiste vida y lo que espiritual estás está llamado a seca. ser. Si tu Porque relación Dios no con te sana Dios se solo volvió para que rutina, vivas en paz. Es hora de volver. Te sana para que vivas con Es propósito. hora de reconectar. Para que camines Es hora con de orar asignación, sin cesar. Para que te conviertas Gracias en por respuesta. ver nuestro contenido. Muchos Suscríbete quieren ser y dale usados me por gusta Dios, también, pero pero no comenta. quieren ser sanados por Dios Él. te bendiga grandemente. Quieren predicar, pero no Y si quieren la razón procesar. por la que no ves cambios quieren liderar, es porque pero dejaste no de quieren orar. llorar. Y si lo Quieren que estás avanzar, esperando del pero no cielo quieren rendirse. depende de algo que soltaste Y hace Dios tiempo, dice, no tu puedo intimidad enviarte con si no Dios. te sano. No estoy No puedo hablando de activarte oraciones si no te cortas, reconstruyo. automáticas, sin No alma. puedo confiarte multitudes Estoy si no hablando me de entregas una tu vida de corazón. oración. Una Porque el conversación corazón continua roto no solo real, necesita cruda, consuelo. donde hablas necesita con Dios redención. a cada rato, en cada Necesita paso, en cada reconstrucción. lágrima, en cada Necesita alegría. formación. Porque orar sin Y esa cesar formación no es vivir no de ocurre en la rodillas. plataforma. Es vivir Ocurre conectado en el secreto. Es entender en que el Dios silencio, no te escucha solo en la en el iglesia, altar donde nadie te ve. ve. escucha en el tráfico, en el proceso en la cocina, donde solo en Dios la te tristeza, en la espera. Jeremías fue llamado Hoy quiero desde el hablarte vientre de eso que puede Pero transformarlo antes de todo. profetizar a naciones, Una vida tuvo donde que la ser oración sanado no de es su una momento, inseguridad, sino un estilo de de vida. su temor, Este su mensaje puede juventud, devolverte el fuego que se de apagó. su fragilidad. Porque cuando Porque vuelves Dios a no orar, llama desde todo la vuelve a perfección. cobrar sentido. Llama desde la En rendición. Primera de Tesalonicenses y esa 5:17. rendición comienza cuando decides La que Biblia tu nos dolor dice, no será tu orad techo, sin cesar, sino tu suelo. 3 palabras. No será tu límite, una sino sola tu línea. impulso. Una No será instrucción tu excusa, divina que parece sino tu imposible. mensaje. Orar Hay sin personas cesar que han vivido procesos ¿Cómo intensos. se hace eso? Han llorado en Significa silencio. que debo estar de rodillas ¿Han las sido 24 traicionados horas del día? ¿Han sido ¿Qué debo ignorados? hablar todo el tiempo con Dios? ¿Han sin sido respirar? marcados por palabras que ¿Qué nunca tengo que debieron desconectarme escucharme del mundo para Y conectarme todo con eso el se cielo? convirtió en una carga. La respuesta es más En profunda, una sombra, más poderosa, en una atmósfera Y hoy interna vamos que a sabotea descubrir cada juntos qué intento de quiso avanzar. decir Pablo cuando escribió Pero esta hoy, frase el cargada cielo de dice, dinamita espiritual. Yo haré ¿qué venir significa sanidad orar para sin ti. cesar? No solo Cuando para Pablo que dice orar orar sin cesar, no ¿para está qué hablando de camines? repetir palabras ¿Para mecánicamente qué conquistes? todo el día. Para que No te está levantes pidiendo como que alguien vivas enviado. encerrado en un templo.
como alguien que no solo sobrevivió, que no trabajes, sino que fue formado en el fuego, que no vivas, como alguien que no solo fue restaurado, de algo más íntimo, sino que fue más profundo, más poderoso, porque el propósito no nace en la comunión constante con el cielo, nace en el quebranto, una actitud del corazón nace en la rendición conectada con Dios a nace cada paso, en el altar donde decides que no es solo orar, no será una prisión, sino una plataforma. Es vivir consciente de que donde Dios decides que tu vida no será una excusa, es saber que Dios te escucha en todo momento. Donde decides llevarlo con vos al trabajo, castigo, al colegio, a la cocina, al hospital, y esa preparación no es fácil. Es hablar con él mientras vives. No es la oración cómoda, no es una actividad, pero es necesaria. Una relación. Porque el Dios gran no problema desde muchos cristianos es que convirtieron la oración en un trámite, una tarea, desde la sanidad espiritual, desde la madurez y por eso se sienten vacíos, desde la obediencia profunda, porque oran sin fuego, desde la intimidad oran solo verdadera, cuando hay emergencia. Jesús fue sanador, pero te lo digo, pero con el alma fue herido. La oración no es una disciplina, pero también fue quebrantado. Es conversación con el Padre que fue procesado. Es una llamada diaria por llegar hasta el final del video. No es una obligación. Este mensaje de fe haya recargado tu vida espiritual y te haya permitido acercarte más a Dios. ¿Sabes cuándo dejamos de orar con otros este mensaje tan poderoso que transforma las vidas y cambia los corazones? Que ya no necesitamos ayuda. Dale me gusta y también comenta. Cuando el ego reemplaza la mensaje te bendijo más. Muchos dejaron de orar y activa las notificaciones para que diariamente pueda ser que la oración no es solo para pedir, Dios te bendiga grandemente en el poderoso nombre de Jesús. Y otros dejaron de orar porque se cansaron.